Buenas. Buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes, profe. ¿Cómo andan? Sí, ahí les respondo a quienes me saludaron. Ahí está Andrea Martínez, que siempre me manda mensajes para que suba y haga las consignas de pedagogía, que la semana que viene van a estar, Andrea. Te lo prometo a vos, Andrea, que has tenido tanta... Bueno, profe, Se gracias. me acordás. Bien, hoy comenzamos a trabajar con un tema nuevo, ya el material está arriba, que es el tema de planificación o diseño de la enseñanza. Hay una guía, pero no está cerrada la fecha de presentación de la guía. Yo les sugiero, para que no tengan los mismos inconvenientes que se suscitaron con las guías anteriores, que es que se meten a curiosear y a meter mano y terminan cargando las cosas incompletas. Y una vez que cargan y se sube, se acabó, no hay posibilidades de cambiarlo, y a menos que yo lo elimine y ustedes puedan subir el trabajo definitivo. Entonces muchos me enviaron los trabajos al no poder cargarlos a los definitivos por correo electrónico, la mensajería interna de la plataforma. La verdad son muchísimos cursos, muchísima gente, así que probablemente algunos trabajos se haya extraviado ahí en ese universo de mensajes, ¿no? La idea es que no, pero bueno. Bien, hasta el momento somos unos 19 más o menos, por ahí ando, tampoco es tan grande el grupo. No hay clases presenciales porque bueno, la institución no da la infraestructura para poder avanzar en una vuelta progresiva a la presencialidad, a pesar de que puedan establecerse algunas burbujas, ¿no? Hay turnos y carreras de la noche que ya los primeros años vuelven con presencialidad, con burbujas. Nosotros seguimos así, seguiremos así el resto del año. Me parece porque nosotros compartimos el horario con la técnica, así que no es toda la institución para nosotros. Y no tenemos a la tarde otro lugar donde ir. Así que bueno, seguiremos con este sistema, pero bueno, lo que yo les voy a pedir es que el tema de la asistencia, recuerden que es algo esencial para seguir, y seguro vamos a hacer un parcial en este segundo cuatrimestre. Por supuesto se les va a informar con tiempo para que no haya sorpresa. Eh, Vayan cargando ahí en el chat nombres y apellidos y el DNI, ¿no? Eso ya saben que es la asistencia, y la asistencia es un criterio relevante a la hora de obtener la regularidad. Muy bien, hoy nos toca entonces el tema de planificación o diseño de la enseñanza, que es otro de los capítulos del texto El ABC de la tarea docente de Dietz y Mariana Palamides. Bien, es un texto largo, muy complejo, tiene muchas aristas, pero bueno, las clases teóricas son para señalar cuáles son las cosas importantes y relevantes y que entran en el examen final sobre esta temática. Lo primero que nos señala los autores es que en nuestra vida cotidiana nosotros planificamos. Forma parte de nuestra cotidianeidad planificar. Y planificamos desde las cosas más sencillas a las cosas más complejas en nuestra vida. Y da un ejemplo ahí de cosas sencillas que le dedica casi una carilla, de explicación de cocinar milanesa, una actividad sencilla que generalmente hacen ustedes, ¿no? Y actividades tan complejas como diseñar y llevar adelante un plan de negocio para una empresa. Y entre esas cosas complejas también está el diseño y la planificación de las prácticas de la enseñanza. Pero en nuestra vida la planificación es algo que forma parte. Ahora, hay dos cosas que siempre están vinculadas, no justamente opuestas, yo creo que son complementarias, el material no lo plantea de esa manera, pero tiene que ver con la planificación y la improvisación. ¿Podemos conseguir cosas improvisando? Sí, a veces tenemos golpes de suerte, ¿no? Para mí la improvisación es muchas veces un golpe de suerte y podemos conseguir ciertos objetivos, ¿no? Ahora, la planificación lo que hace es convertirse en un camino para llevarnos de un punto de partida, que es el lugar donde generalmente estamos, hacia un punto de llegada, que es al lugar al cual pretendemos arribar o llegar en algún momento. Por lo tanto, el camino o la forma que nos da mayores posibilidades de éxito para alcanzar el punto de llegada que podemos señalar
es a partir de la planificación. Eso no quita que improvisando se pueda llegar, pero tenés mayores posibilidades de éxito planificando. Por lo tanto, nosotros planificamos desde organizar el listado de compras para preparar la milanesa del mediodía, hasta hacer un programa o hacer un plan de clases para dar química en algún colegio secundario, en un primer, en un segundo, en tercero o cuarto año de la secundaria, ¿no? Por lo tanto, se habrán dado cuenta que el espectro de ámbitos y de actividades que son plausibles de ser planificados son muy vastos. Y como típico discurso de las ciencias de la educación, utilizamos, y eso nos señalan los autores, que utilizamos muchas veces palabras que suenan diferentes, que las usamos como sinónimos, pero que efectivamente no son sinónimos, sino cuando se empieza y los autores empiezan a describir qué implica cada una de esas palabras, analizando el sentido originario de las palabras, el sentido etimológico y las definiciones de la Real Academia Española, son palabras que difieren en sus definiciones, en sus explicaciones, ¿no? Y ahí nos pone el caso del plan, el caso de la planificación, el caso de programas, el caso de diseño y el caso de proyecto, ¿no? Son palabras que nosotros en la vida cotidiana las utilizamos como sinónimos, para nosotros son los mismos. Bueno, los autores dicen que no son lo mismo, pero que todos estos conceptos tienen, si bien definiciones diferentes, tienen detrás o debajo de cada uno de ellos ciertas cualidades que nos familiarizan. Tienen ciertas cualidades, estos conceptos, que los hacen familiares entre ellos. Por eso es que nosotros los manejamos de manera indistinta, ¿no? Entre esas cualidades que tienen estos 5 conceptos, señala 3 el texto o los autores. Una es el tema de la representación, que todos estas, no sé quién es Bacasú, que plan, planificación, proyectos, diseños y programas tienen como primera cualidad que ser una representación de algo, una representación generalmente escrita. La segunda cualidad tiene que ver con que son una anticipación, y es una anticipación a futuro. Cuando uno planifica, nunca planifica para el pasado. El pasado está hecho, es imposible volver a ese pasado y modificarlo o cambiarlo. Mientras que el futuro sí puede ser plausible de ser modificado, ser cambiado, ser intervenido, ser controlado, ser gobernado. Y la tercera característica de estos 5 conceptos, la tercera cualidad, es que los 5 están atravesados por esta idea o esta cualidad de que son pruebas o intentos. Porque ustedes se imaginan que una planificación sea tan perfecta que efectivamente, siguiendo cada uno de los pasos, logre los objetivos o logre alcanzarlos o llevarlos o ponerlos a ustedes en el lugar que es la meta, el objetivo, la finalidad o la expectativa de logro que se han propuesto, digamos, sería imbatible. Pero no existe ese tipo de planificación. Todas las planificaciones nos dan herramientas y son caminos para acceder o llegar a un determinado punto, pero nada nos garantiza de que siguiendo esa planificación paso por paso logremos nuestros objetivos, porque efectivamente una planificación, un programa, un proyecto, un plan, un diseño, son pruebas o intentos y pueden fracasar, porque hay cosas en el futuro de los fenómenos que intentamos planificar que son ingobernables, son imprevisibles. Por ejemplo, uno planeó que el 2021 iba a ser un buen año, iban a conocer a mucha gente en un primer año, chicos de otros pueblos, de otros barrios, y que iban a ser muchos amigos, millones de amigos. Ya se habían peleado con los viejos amigos de toda la infancia, la secundaria, querían abrir su campo de amistades y de amores
a otros ámbitos, a otros barrios, a otros pueblos, y bueno, les agarró la cuarentena con el coronavirus y están todos en el mismo lugar, en sus casas. Además, tengo alumnos que no pueden volver del interior porque se han acostumbrado a esta cosa y no están alquilando acá, así que tienen que volver en algún momento a alquilar cuando comience la presencialidad, en caso de turno noche, porque las materias son presenciales y necesitaban asistencia. Entonces, pudieron planificar eso para el 2021 y no, están ahí cada uno en su casa, clavado, con sus mismos amigos. Los conocen a los compañeros por la, ¿cómo se llama esta cosa? Por las fotos de perfil, pero ustedes saben que todas esas fotos de perfil han pasado por, por un montón de filtros y algunos ni siquiera tienen foto de perfil, por lo tanto si lo cruzan en la calle probablemente ni bola le den, ¿no? Así que ahí se les arruinó un plan. ¿Alguno de ustedes pensaba que iba a haber una situación como esta? Y no, porque es el futuro y el futuro es incontrolable. Podemos intentar controlar algunas variables en este objetivo de gobernar lo que puede pasar en el futuro, pero son intentos, son ensayos que probablemente nos permitan tener mayores herramientas para enfrentar la incertidumbre del futuro, pero nada nos garantice que seamos 100% eficientes para enfrentar esas incertidumbres, esas contingencias que tiene el futuro. Si yo supiera y pudiera anticipar qué es lo que va a pasar en el futuro, no estaría dando clase acá, no apuntaría los números ganadores de la lotería y estaría en otro lugar, disfrutando de los premios, por supuesto. Pero no pasa así, lamentablemente. Bien, entonces tenemos que plan, planificación, proyectos, diseños y programas son palabras que tienen definiciones diferentes, pero que tienen en común ciertas cualidades que los hacen familiares. La primera es la representación, la segunda es la anticipación y la tercera es prueba o intento. Ustedes tienen que pensar que la planificación es un camino, es un trayecto que ustedes pretenden seguir para alcanzar algo. Y entonces ahí aparece ya no una de estas cualidades, sino una de las famosas variables de todo proceso planificador, que yo en el texto aparecen como variables de la planificación o el diseño de la enseñanza. Yo les diría constante porque esos elementos siempre tienen que estar cuando uno planifica sobre situaciones de enseñanza, por eso constantes, pero en el texto aparecen como variables. La primera variable que hay que tener en cuenta es a dónde quiero ir. Cuando yo planifico, desde las cosas simples a las cosas complejas, lo primero que tengo que hacer es fijar un punto de llegada. El punto de llegada también vamos a utilizar conceptos diferentes, que en sus definiciones también implica cosas diferentes, pero vamos a decir que los hace familiares es que todos son puntos de llegada. Por ejemplo, objetivos, finalidades, metas y expectativas de logro. Para nosotros, cuando los utilizamos, son la misma cosa, ¿no? Yo tengo la expectativa que, yo tengo la finalidad que, yo tengo el fin que, yo tengo el objetivo que, yo tengo la meta que. ¿Se entiende? Que es a donde yo quiero llegar. Ahí quiero estar. Eso quiero alcanzar. Entonces, para poder planificar, lo primero que tengo que fijar es el punto de llegada. Y el punto de llegada es la meta, es el objetivo, es la finalidad, es el fin. Y en el caso de cuando se trabaja con las prácticas de enseñanza, se puso muy de moda cuando se escribió el texto de Piri Palamidesi el concepto de expectativas de logro. Ahora, cuando empezamos a hilar un poco más fino con respecto a cada uno de estos conceptos, nos vamos a dar cuenta que también en sus definiciones son cosas diferentes. Por ejemplo, muy simple. Después cuando vayan leyendo los materiales van a ir surgiendo otras dudas, me parece bien, y haremos otras precisiones. Haremos ejemplos mucho más bonitos, por supuesto. Por ejemplo, si yo fijo una meta, mi meta puede ser que el 100% de los estudiantes de primer año del profesorado de química del turno tarde del 6005 regularicen la materia didáctica general. La meta siempre se la enuncia en lógica cuantitativa. Entonces, para alcanzar esa meta, yo tengo que tener un 100% de los alumnos que están en la plataforma, que están inscritos y que quedan en condición regular. Son 22.
Y en la plataforma debe haber 70. ¿Eso qué quiere decir? ¿Alcancé mi meta? Yo creo que no, No, para nada. Pero eso no me rompe el corazón, ¿no? Ni me quita el sueño, ni nada por el estilo, porque la verdad nunca me fijé esa meta. Cuando yo hablo de objetivos, podría decir algo así que los alumnos de química, cuando cursen didáctica general, se apropien de los contenidos o conceptos centrales de la didáctica general. Eso significa que no hay un número, el 100, ni el 70, ni el 20, ni el 10, ni el 5%. Ahí no hay un número, es eminentemente cualitativo. Pero el problema que tiene el objetivo es que, ¿qué pasa si los estudiantes no se apropian de los conceptos centrales de la materia didáctica general? Y fracasé también. Pues el tema del fracaso de la planificación, al tener esas características o esa cualidad de prueba o intento, también es algo que preocupa a aquellos que se encargan de planificar. Entonces, se inventa ese nuevo concepto, se trae ese nuevo concepto que es el concepto de expectativas de logro. O sea, yo tengo una expectativa de logro. Tengo la expectativa que después del curso de la materia, algunos de los estudiantes se apropie de algunos de los contenidos. Por lo tanto, si no se apropian de los contenidos o de los conceptos centrales de la materia, yo ya desde el comienzo, cuando lo planteé, tenía una expectativa de que algunos sí y que algunos no. Por lo tanto, si se apropian todos, genial, me fue bien en la planificación. Y si no se apropia ninguno, y bueno, son cosas que pasan. Entonces es más laxo el concepto de expectativas de logro y me permite incluir esta idea o esta cualidad en todo proceso de planificación de la enseñanza, que toda planificación es una prueba y un ensayo. Por lo tanto, no me debo rasgar la vestidura, ni sentirme mal, ni deprimirme, ni ir al psicoanalista, ni tomarme misoprostoles para otra cosa. Clonazepam, si es que no puedo dormir porque me siento mal, porque mis alumnos no han cumplido con mis expectativas de logro. Entonces, ven ustedes que parecen la misma cosa, pero no son la misma cosa. Finalidades, objetivos, metas, expectativas de logro, ¿no? Son cosas diferentes. Pero eso con el tiempo vamos a ir entrando un poco más a las cuestiones más específicas. Pero bueno, lo primero que tenemos que fijar entonces para establecer un camino, ¿qué es? El objetivo, la meta, la expectativa de logro, la finalidad, a dónde quiero llegar. Entonces, recuperando esta idea de que dicen los autores que nosotros planificamos constantemente en nuestra vida cotidiana, ustedes han planificado. Y siempre se planifica futuro, al corto, al mediano y a largo plazo. Y ustedes han hecho una planificación al, mediano, al largo plazo, ¿no? Se metieron en una cosa llamada profesorado de química para la educación secundaria, que dura 4 años, que tiene el área de formación general pedagógica, el área de formación específica, y la formación práctica profesional y no sé qué otra cosa más. Que tienen de lunes a viernes, desde las 14:30, de las 15 hasta las 18:15, algo así, no sé cómo está el horario, durante 4 años. Ahora no me digan que eso no es planificación, y no me digan que lo han planificado. Por supuesto que han planificado. Ustedes tienen la expectativa, siempre en términos de expectativa, para que no se sientan mal, de que de acá a 4 años se van a recibir de profesores de química. ¿O no? Ahora, el problema es que, capiola, cuando uno se plantea, este es el camino, que es el plan de estudio, la meta es el título, pero en el camino siempre pasan cosas, que son cosas en el futuro que no se pueden controlar, que son variables que pueden obturar, impedir o facilitar llegar al objetivo, a la meta que ustedes se han planteado. Y entonces muchas veces aparecen ciertos elementos que impiden esa situación. Por ejemplo, eh, aquellos que no paternan ni maternan. No es lo mismo ser una joven dedicada solamente a estudiar la carrera que una joven dedicada a estudiar, a criar a su hijo, hija, a trabajar y a mantener al marido.
Lo mismo pasa con un varón, no es lo mismo cuando te dedicas solamente a estudiar que tener la responsabilidad de trabajar para traerle alimentos a tu mujer, paternar, trabajar y estudiar. ¿Les puede pasar esa situación a ustedes, de estos que están solteros por ahí? Y pasa. ¿Pueden controlarlo? Y sí, pueden controlar algunas variables por ahí, se cuidan para estar la educación sexual integral, todo ese tipo de cosas, pero a veces pasan situaciones, ¿no? Que no tienen que ver con ustedes, que no las pueden controlar ustedes. Digamos que los viejos pierdan el laburo. Ahí, sin necesidad de paternar ni maternar, van a tener que salir a laburar para tratar de colaborar con el sostén de la familia. ¿Es así? Bueno, es así. ¿Y eso lo planificaron en esos 4 años? No, pero son cosas que pueden pasar. ¿O no? Sí, o una de dos se cae el terciario encima de la cabeza de todos y nos morimos todos y bien. Profesores, alumnos, y se acabó la historia, ya no tenés que estar pensando en los 4 años, no llegás pues ya no vamos a estar, o el coronavirus nos lleva puesto todo, así como se llevó puesto un montón de conocidos, amigos, profesores, administrativos, compañeros que dejaron la carrera, porque la enfermedad se los llevó puesto por cuestiones económicas, por cuestiones de salud, porque murió alguien en particular, ¿no? Cada uno tiene una historia y saben cuáles son las condiciones en las cuales opera. Por lo tanto, eh, la planificación es un camino a llegar a algo, a un lugar que hemos prefijado, pero nada nos garantiza que lleguemos a ese lugar, porque siempre va a haber cosas que se van a cruzar. Yo me recuerdo que mis alumnos de educación física siempre planificaban actividades al aire libre, en el patio, juegos con los estudiantes. Bueno, pero había algo que no podían controlar, que tenía que ver con el clima. Tiran al aire libre y ese día caía granizo. No me imagino a mis alumnos sacando a sus alumnos de nivel inicial o de primeros años de primaria a que los granizos le partan la cabeza. ¿Se entiende? Y eso no lo pueden controlar. Esas son las cosas imprevistas en el futuro que no podemos controlar y que muchas veces van a impedir que aquellos que nosotros planifiquemos lo podamos desarrollar. Por lo tanto, mínimamente ahí vamos direccionando a qué se refiere con esta cualidad de, de prueba o intento. Ahora, toda planificación, diseño, programa, proyecto, y disculpen que hable así porque tengo que hablarlo así de esa manera y repetirlo como loro, para que se ubiquen porque ustedes no han leído el material todavía, ¿no? Todas son representaciones. Y cuando hablo de representaciones, representaciones de algo que quiero hacer. Representaciones del camino que quiero seguir. Entonces, y ahí tomo el ejemplo de preparar la milanesa para comer, o almorzar, o cenar milanesa, y eso está escrito. Porque vos cuando vas al negocio, a la vuelta, al kiosquito, vos al súper, necesitas llevar, no acá en la cabeza, sino necesitas anotar cuáles son los recursos que vos necesitas para poder elaborar una milanesa. Yo voy al negocio de la vuelta y me dice, mira, lo único que tenemos es hígado, mondongo, peseto, puchero, cola de alitas de pollo. ¿Ese elemento me sirve para hacer milanesa? Y yo creo que no. Ante esa situación tengo que desistir del objetivo, la meta que me he fijado, que era comer milanesa. Tendré que cambiar el menú. Por eso planificación e improvisación no son cosas excluyentes, sino que están vinculadas, ¿no? Así que es bueno también eh, eh, tener una mirada positiva con respecto a la improvisación. Por ejemplo, yo tengo planificado que para ir al terciario en la presencialidad tengo que ir por eh, la calle, ¿cómo se llama esta? Pellegrini, en mi colectivo, que me deja el Entre Ríos, y del Entre Ríos me tengo que tomar otro colectivo, por lo tanto yo calculo que va a ser una hora. Pero ¿qué pasa si me duermo en la siesta y llego tarde y justamente tengo el parcial recuperatorio de didáctica general? Sigo mi planificación de tomar el colectivo que me deje en Urquiza, en la Entre Ríos, y del Entre Ríos me tomo otro para llegar a Siria, y no tengo que improvisar. ¿Qué es lo que hago? Me voy en bicicleta. Probablemente lleguen. Bueno, aquellos que tienen recursos se toman un taxi y llegan justito porque con el taxi pueden achicar el tiempo que demanda llegar al terciario, ¿no? Pero ahí improvisan. Pero bueno, una le dicen al novio, a la novia, o al papi, o a la mami que nos acerquen.
ahí. Y se dice que plan, programa, proyecto, planificación, diseño son representaciones y que generalmente son representaciones escritas, porque yo para poder preparar la milanesa necesito una receta, necesito un tipo de carne, necesito huevos, necesito ajo, necesito pan rallado, necesito perejil, porque hay algunos que comen la milanesa con pedacitos de perejil, digamos, eh, alrededor, no sé qué se les pone ese tipo de cosas. Por lo tanto, necesito tener esas cosas, ¿no? Y por supuesto el aceite para poder fritarla, aunque mucha gente las hace al horno, porque dicen que son mucho más sanas. Pero necesito la cosa escrita para ir al negocio a comprar los recursos que necesito para preparar. Es más, si alguien me da la receta, lo preparamos ahí anotadito, que va primero, que se hace primero, que se mezcla, se pone sal, no se le pone azúcar, por supuesto. Eh, Ahora, a cuestiones también escritas y representaciones, por ejemplo, cuando ustedes están pensando la casa donde van a ir a vivir con su crush, eh, no está en la cabeza de ustedes, ¿no? Que tiene un super living, un super quincho para hacer fiesta con las amigas y los amigos y tomar hasta el otro día, hacer una fiestita ahí, qué sé yo, con la pileta y todo eso. Esto no está en la cabeza de ustedes. La única manera de que se construya y se llegue a la construcción de la casa es que esa casa esté diseñada, planificada por un arquitecto. Y eso se hace en una representación escrita. ¿La representación escrita cuál es? Los planos de la casa. El arquitecto diseña de acuerdo a los gustos y las necesidades del dueño, y el ingeniero lo que hace es tomar el plano, la representación escrita que ha hecho el arquitecto, y junto con los albañiles se encarga de la construcción siguiendo los pasos que están detallados en ese proyecto o en ese plan o en ese plano. Por lo tanto, las cosas están escritas o no están escritas. Y lo mismo pasa con una carrera de 4 años como el profesorado de química. Tienen 4 años, la planificación que tienen que acceder y mirar ustedes, que yo les sugiero que en algún momento tomen contacto con esa planificación, que es una representación escrita, aparecen las áreas, las materias de primer año, las materias de segundo año, las materias de tercero y las materias de cuarto año. Es más, aparecen cuáles son correlativas de cada una y aparecen en el plan de estudio que está escrito cuáles son los descriptores o los contenidos que están y se tienen que desarrollar sí o sí en cada uno de esos espacios. Por lo tanto, hay alguien que ha planificado cuál es el camino que ustedes tienen que seguir en el profesorado de química. Hay alguien que dice que didáctica general es anual, hay alguien que dice que psicología de la educación es en el segundo cuatrimestre, hay alguien que dice que para poder rendir tal materia vos tenés que tener una materia de primer año aprobada, lo mismo para cursar, que son las famosas correlativas. Ahí hay una planificación, ahí hay una planificación. Ahí hay un camino a seguir, ahí hay un camino a seguir que lo van a seguir cada uno de ustedes. Por supuesto, está escrito eso, sí. Ahora, el profesor de didáctica planifica y supuestamente planifica a comienzo de año. Ustedes van a la plataforma, están los materiales, hacen un clic en otra carpetita que dice programa, hacen clic en el programa y aparece ese despliegue escrito, si bien está de manera digital, pero está escrito, un PDF donde dice unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4, no sé cuántas unidades hay, y te dice qué es lo que se ve en cada una de las unidades y se señala sucintamente cuáles son los materiales que se van a utilizar. Ahí hay algo escrito, ahí hay una representación de lo que yo voy a hacer en todo el año. ¿Se entiende? ¿Se entiende a qué se refiere esto de representación? Entonces los ven en el ejemplo de la milanesa, en el ejemplo de hacer una casa, y en el ejemplo de un plan de estudio de una carrera, y en el ejemplo del desarrollo de una materia. Por lo tanto, estas características de representación escrita se refiere a eso. Y cuando hablamos de anticipación, tanto del plan, la planificación, el proyecto, el diseño, bla, 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 es una anticipación a futuro. Porque el que elaboró el plan de estudio, pero no sabe de la vida de cada uno de ustedes. No sabe qué es lo que pasa en la cotidianidad de su vida. Ni sabe qué es lo que va a pasar en el 2022. Probablemente nos vacunemos todos y acabemos con el coronavirus y aparezca un virus mortal y que nos volvemos zombies. O esos bichos que comen a otros seres humanos como la Guerra Mundial Z, algo así, si no me equivoco, una película de ciencia ficción de hace unos años. Y contra eso no había vacuna y los seres humanos se comían, se perseguían, se comían el cerebro, los ojos, no sé qué, eran semi-zombies.
No sabemos qué es lo que puede pasar. Por lo tanto, todo este tipo de proyectos, todo este tipo de diseños de intentos de gobernanza, van a apuntar, van a intentar anticiparse al futuro. Bueno, que sean exitosos o no, va a depender de cuáles sean las variables que se crucen. Si las cosas son normales, no aparece el coronavirus, no aparece el virus zombie, ni se acaba el mundo, ni hay una tercera guerra mundial, ni nos vienen a invadir los extraterrestres, probablemente ustedes en 4 años estén recibidos de profesores de química, probablemente en el 5.º año ya estén trabajando con mucha carga horaria y tengan sueldos como esos que han aparecido en el diario El Tribuno hoy acerca de los docentes que están haciendo el paro, que piden aumentos salariales, que he visto salarios que casi se acercan y pasan, algunos pasan los 200.000 pesos por mes. La verdad, me encantaría ser un docente que gana 200.000 o 180.000 o 170.000 porque casi 2 canastas por encima de la línea de la pobreza. Imagínate tener tu mujer que gane lo mismo y cada uno, la unidad familiar ganando 300.000 mangos por mes. Lo habrán visto, me imagino, porque ustedes son internautas, personas que leen y todo ese tipo de cosas, e informadas, me imagino que habrán visto eso, además, habrán visto que está toda la ciudad convulsionada, ¿no? No se puede entrar al centro, está un desastre el tránsito, todo vallado, los docentes puteando en sus carpas, ¿sí? Creo que ayer los reprimen. Y estoy con, esperemos estar bien ya para la semana que viene, cuando la haremos con la presencialidad en algunas carreras, con las típicas alergias del invierno, ¿no? Al polvo, a la sequedad y ese tipo de cosas. Así que bueno, no se preocupen por la tos, que no es coronavirus. Fuera coronavirus, tendría licencia médica y no volvería hasta que bueno, se pasen los síntomas, ¿no? Que a veces duran meses. Así que bueno, pero no es esa situación. Pero bueno, tengo dando ¿Profe? clases desde mañana temprano, así que imagínense ustedes, tanto training ya a esta hora es como que llegamos un poquito con la voz cansada, ¿no? Se agita mucho más. Y el agua parece que me hace mal, me parece que voy a tener que tener una botellita de vinito tinto, vinito blanco, probablemente eso me despeje la placa en la garganta. ¿Profe? Ahí me Bueno, levanta el ánimo. mira, con el ánimo que siempre tengo y con las cosas que digo y que me burlo y me cago de risa de las cosas que son serias, creo que es como si te haría chupado. O sea, la verdad, yo a veces me pongo a ver las clases grabadas y digo, tantas pelotudeces digo, menos mal que no las estoy grabando. Bien, entonces, esta cuestión ¿Profe? de... Sí, choque. Disculpe que le interrumpa. Quería preguntarle justamente por eso. Yo estoy, por el tema de hacer repasos y demás, estoy grabando la clase y quería preguntarle si es molestia si yo la podría subir a YouTube. Mira, con todas las cosas que yo he dicho, preferiría que no, porque sabes que soy una persona pública y vos recortás y editas y puede salir cualquier cosa. Ahora si las vas a compartir con tu compañero, no sé. Sí, Pero en es serio, por es privado, para digamos. ustedes, o sea, Profe. mientras no No sé si salga, es pero lo mismo manera. se sale. Pero yo no estoy grabando porque, bueno, pero tampoco dice cosas fuera de lugar, no hablé a favor del fascismo, del nazismo, ni dije cosas machirulas, ni nada por el estilo, ¿no? Pero bueno, no hay problema. Pero siempre digo yo, las clases ayudan, pero lo más importante es la lectura del material. Muchas Bien, gracias, profe. no hay por qué ya no choca. Cuando me escrachen en las redes sociales ya sé a quién buscar. Bueno, volviendo con este tema de la anticipación, digamos, una planificación, ¿no? Todos estos tipos de planificación nos permiten anticiparnos, ¿no? A una cuestión desconocida que es el futuro, que no lo podemos controlar, que hay cosas que no las podemos controlar, no sabemos qué pueden suceder, pero no es lo mismo ir al futuro sin tener un plan, que es una herramienta útil, que ir con las manos vacías. Lo que hace la planificación es darnos esas herramientas para poder tener ciertas posibilidades, porque el objetivo de todo esto, la finalidad de todo esto, la expectativa de todo esto, ¿cuál es? Lograr alcanzar el punto que nosotros no hemos fijado. Y ahí vamos a empezar a desandar otras cuestiones que tienen que ver con esto que yo les decía
hace un momento, que tiene que ver con las constantes o variables de todo proceso de planificación, las cosas que no pueden estar ausentes a la hora de planificar. Y una de esas primeras cosas que no tienen que estar ausentes a la hora de planificar, de acuerdo a lo que dice el material, es fijar. Lo primero, a dónde queremos llegar. Y ese a dónde queremos llegar tiene que ver con los fines, tiene que ver con las metas, tiene que ver con los objetivos, tiene que ver con las finalidades, tiene que ver con las expectativas de logro. Es lo primero que tenemos que fijar. Es como es en el caso del material de Villito Alamidesi, que lo primero que hacen es fijar, mañana queremos tragar milanesa. Y a partir de ahí, estructuras todo lo demás. ¿Se entiende? Ahora, después de hacer eso, hay una segunda y una tercera variable o constante de todo proceso de planificación que está vinculada al tema currículum. La palabra currículum probablemente sea también, como muchas de las palabras que utilizamos los de ciencias de la educación, una cosa extraña a ustedes. Es más, cuando a mí, antes de entrar a la universidad y esta carrera llamada ciencias de la educación, cuando alguien me decía, che, bueno, el currículum, yo siempre asociaba currículum a hoja de vida, que es el currículum vitae, que es la experiencia que uno tiene, la formación que tiene, las cosas que ha ido haciendo, ¿no? Cada uno de ustedes debe tener un extenso currículum vitae, una hoja de vida, si quieren decirle prontuario, bueno, díganle también, porque el prontuario también podría ser como un ejemplo de hoja de vida, pero generalmente la palabra currículum nosotros la asociamos a hoja de vida. Pues no tiene nada que ver con eso en cómo se lo utiliza en el ámbito del diseño y la planificación de la enseñanza. Cuando hablamos de currículum, hablamos de contenidos. Cuando hablamos de currículum, hablamos de contenido. ¿Sí? ¿Y cuáles son los contenidos? Los contenidos son, esta es la primera definición para acercarnos a esta cuestión. Después en algún momento entraremos a tallar un poco más fino con respecto a lo que son los contenidos, los tipos de contenidos y lo que es el currículum, ¿no? Pero por un primer acercamiento a esta palabra nueva llamada currículum, tiene que ver con que el currículum es la selección que hace una sociedad de los conocimientos socialmente válidos en un determinado momento histórico para una determinada comunidad. O sea, ¿qué es lo que los adultos en un determinado momento histórico consideran que sus hijos, que las nuevas generaciones deben apropiarse? Eso es el currículum. Por lo tanto, ahí aparece la primera variable, la segunda variable ligada al tema del conocimiento, ligada al tema de los contenidos, que es la selección de los contenidos. Alguien hace la selección de los contenidos a la hora de la planificación. Y no es el docente. No tiene ninguna injerencia el docente. Por ejemplo, en el caso del plan de estudio de vuestra carrera, cuando yo llegué, ya existía el profesorado de química para la educación secundaria. Yo llegué y concursé un determinado espacio curricular. Y cuando concursé ese espacio curricular, alguien me dijo, toma el plan de estudio en la materia didáctica, en ese tiempo tenía otro nombre, se llama sistema educativo, creo. Estos son los descriptores de ese espacio curricular. Cuando hablamos de descriptores del espacio curricular, de un espacio curricular nos estamos refiriendo a los contenidos que se tienen que desarrollar en ese espacio curricular. Entonces, te dan los descriptores y vos tenés que hacer una propuesta pedagógica con respecto a esos descriptores. Pero yo no selecciono los descriptores. Los descriptores ya han sido seleccionados por aquellos que armaron los planes de estudio. Entonces, la pregunta es, si el docente no participa en la selección de los contenidos, en la organización de los descriptores de los espacios curriculares, ¿quién? Y bueno, lo que dice Gustavo Calderón, es el gobierno el que hace la selección. Más del gobierno, el Ministerio de Educación, y dentro del Ministerio de Educación, generalmente una secretaría, que es la Secretaría de Desarrollo Curricular de un Ministerio de Educación, que es el que se encarga de seleccionar lo que los salteños tienen que saber a futuro. ¿Se entiende?
En el caso de los planes de estudio, los profesorados, quien hace la selección, la primera selección macro, sería el Ministerio de Educación de la Nación. Un organismo que es muy particular, que surgió después del 2005-2006, que se llama INFOT, Instituto Nacional de Formación Docente, que es el que de alguna manera trata de homogeneizar la formación docente en todo el país. O sea, yo quiero que todas las provincias tengan carreras de 4 años, que las carreras tengan las mismas áreas formativas y los mismos espacios curriculares, por si acaso los alumnos quieren moverse de provincia en provincia, pueden circular porque los contenidos son los mismos, ¿se entiende? Entonces, el Ministerio de Educación de la Nación le pasa el documento curricular a las provincias hacen una adecuación a sus realidades, a partir de sus decisiones curriculares, y eso es lo que se presenta como plan de estudio, ¿se entiende? Y ahí el docente no participa. Donde sí participa es en la tercera variable de diseño y planificación de la enseñanza. ¿Cuál es esa tercera variable? Esa tercera variable tiene que ver con la elaboración de la secuencia didáctica, que se denomina secuenciación y organización del contenido. Entonces, cuando yo gano el concurso, ganó usted porque tiene más antecedentes, no porque sea simpática, sino porque tiene más antecedentes. Es su materia, por lo tanto ahora tiene que presentar el programa a comienzo de año. Entonces, tomo mi propuesta con la que gané, organizo unidad 1, unidad 2, unidad 3, estipulo qué es lo que quiero con todas esas unidades en cuanto a objetivos, finalidades, expectativas de logro, pongo los materiales, las formas de evaluación, condiciones de regularidad, y eso es un programa. ¿Quién hace el programa? Lo hace el docente. Entonces, en el tercer variable o constante de todo proceso de planificación o diseño de la enseñanza, el docente tiene mucha importancia, porque es quien hace la organización y la secuenciación o la construcción de la secuencia didáctica. ¿Se entiende? Ahora, antes de seguir avanzando con las variables o las constantes de todo proceso de planificación, es necesario señalar lo siguiente, y con esto vamos a ir tratando de darle un cierre a esta historia. Hay algo importantísimo a la hora de todo proceso de planificación, ¿no? Y de ordenamiento racional, porque la planificación también es el ordenamiento racional de una cosa en particular, que son los recursos. O sea, si ustedes pretenden conseguir algo o lanzarse a conseguir o obtener una meta, un objetivo, una finalidad, una expectativa de logro, lo primero que tienen que tener en cuenta también es los recursos que tienen. Y los recursos, siempre, en toda actividad, mucho más en las actividades ligadas a la enseñanza, los recursos son recursos escasos. Por lo tanto, si son recursos escasos, tengo que hacer un uso racional de esos recursos, ¿sí? Y la planificación nos permite hacer un uso racional de esos recursos. Y hay un recurso que muchas veces, ustedes que son jovencitos, porque son chicos de 19 años, 18 años, 20 años, que digamos están recién salidos de la secundaria y la vida es como que tienen en su bolso un montón de caramelo, ¿no? Pero uno de los recursos escasos que tenemos en la vida es el tiempo. Y muchas veces la gente joven no lo ve como un recurso escaso. Es como, tengo 20 años, tengo 40 años, los 40 años recién me voy a casa, me voy a juntar, voy a tener hijos, todo ya, más adelante. Por ahora hay mucho tiempo. Pero en realidad el tiempo es un recurso escaso, porque somos personas finitas, y no por finitas de flaquitas, ¿no? Como que la pandemia nos hizo más gorditas, más los profesores, algunos. Sino que en nuestro tiempo somos personas que tienen un fin. Ya que no vamos a acabar, no vamos a morir, somos personas finitas, ¿no? Pero el tiempo que nosotros tenemos para la enseñanza también es un recurso escaso, porque ustedes dicen, bueno, son 2 horas de clase o son 3 horas de clase. Guarda, ¿no? Cuando hablamos de clase, de 3 horas de clase en un terciario, no estamos hablando de 180 minutos de clase. Estamos hablando de horas cátedra, que hay diferencias, son 40 o 45 minutos. Una hora cátedra no es lo mismo que una hora del reloj. Es más, y esto
si tuviéramos la presencialidad se notaría un poco más. No es lo mismo tener una materia cuatrimestral en el primer cuatrimestre que tener una materia cuatrimestral en el segundo cuatrimestre en la provincia de Salta. Porque si uno ve los tiempos y las semanas, son la misma cantidad de semanas. Pero en el segundo cuatrimestre, en el caso de Salta, tenemos un montón de actividades que suspenden las clases, ¿no? El milagro. La semana del estudiante. La elección de reina, porque ustedes van a trabajar en colegios secundarios donde todavía se estilan a hacer ese tipo de cosas. La presentación de las promos, la despedida de los chicos del quinto año, la fiesta, Entonces, imagínense, un primer cuatrimestre dura lo mismo que el segundo cuatrimestre. Y no, si tienen una materia cuatrimestral, en el segundo cuatrimestre tienen que ajustar los contenidos a desarrollar lo esencial, lo vital. Porque se van a dar cuenta ustedes que el segundo cuatrimestre pasa rapidísimo. Es más, estamos a 4 meses de que se acabe el año. Estamos a 4 meses que se acabe el año. Ya estamos casi a mitad de agosto. Y cuando llega septiembre, llegan todas estas cosas en el caso de Salta, por lo tanto, ¿es un recurso escaso el tiempo? Por supuesto que es un recurso escaso el tiempo. Y nada más que tenemos esa previsión equivocada de pensar que es algo que lo tenemos a disposición. No. Cuatrimestre termina en un tiempo y después de eso no se puede hacer nada. ¿Se entiende? Y ese es uno de los recursos escasos que tenemos que saber hacer un uso racional. Pero hay otros recursos también que tienen que ver con el desarrollo de la actividad de la enseñanza que tenemos que hacer un uso racional. Si yo quiero enseñar algo en un laboratorio, en la hora de química, en la secundaria, ¿qué recursos tengo que tener mínimamente para poder enseñar? ¿Puedo hacer algún experimento, mezcla, hacer la fórmula del amor o del amor romántico así o algún enjunje químico para hacer un gualicho? Necesitamos tener ¿qué? Un laboratorio con los reactivos, porque hay cosas que se aprenden haciendo. Y vos para eso necesitas recursos, necesitas el laboratorio, necesitas las pipetas y necesitas por sobre todas las cosas los reactivos. Si no tenés los reactivos, tenés los instrumentos que no los vas a poder utilizar. ¿Se entiende entonces la importancia de a la hora de planificar una determinada actividad tener en cuenta siempre el tema de los recursos? Es lo que le pasaba a mis estudiantes de educación física. Vos querías hacer muchas cosas de gimnástica con los chicos, porque generalmente hacen deporte, básquetbol, y las chicas una cosa, los varones otras cosas. Querías hacer otra cosa, innovar y hacer cosas gimnásticas o destrezas artísticas, pero ¿qué es lo primero que necesitas? No podés hacer que los chicos hagan esas actividades que pueden lesionarlos en el piso del patio. Necesitas colchonetas de alto impacto. Y esas son colchonetas que protegen a los chicos si llegan a caer. Ahora, esas colchonetas no salen gratis, no son baratas, son caras. Y es un recurso esencial para ese tipo de actividad. Por lo tanto, si yo planteo voy a hacer determinados tipos de actividades, que tengo que tener en cuenta los recursos. ¿Se entiende? Bien. Estamos por el día de hoy con el estímulo de 45 minutos. No sé quién es Ailén Tolay. A esta hora ya no es hora de entrar, así que no le vamos a dar el admitido, no admitir. Carguen los que llegaron al último el tema de la asistencia. Y la semana que viene, como esto va a seguir de manera virtual, nos vemos a las 17 horas. 17 a 17:45. ¿Profe? Sí, Choque. Disculpe, la compañera Tolay está cursando 2 materias ahora, TIC y la de usted. Bueno, pero es problema de ella, ¿no? Yo no la dejé libre en TIC. Ella, no sé, no quedó libre en didáctica, está haciendo una de segundo año. ¿Qué tengo yo que ver con eso? Pasó algo en lo que planificó, se cruzaron los cables, llegó la pandemia, así que el horario es ese. Muy bien, un gusto, que sigan muy bien. Nos vemos la semana que viene a las 17 horas. Lean el material, carguen la asistencia y no sé, alguna otra pregunta. Y bueno, esta semana o la semana que viene, Martínez, vas a tener eso que tanto pedís en nombre de tus compañeros. Bueno, ha sido un gusto Bueno, volver profe, gracias. a conectarlos de nuevo. Espero que sigamos viéndonos en lo que queda de este cuatrimestre y terminemos de desarrollar los contenidos de la materia
para que yo pueda decir, che, no me fue tan mal en la prueba y en el intento. Muy bien, un gusto. Que sigan muy Profe, bien, chicos. disculpe, ¿y el último material cuál sería? Para leer. Planificación. Está en la Claro. plataforma. Todos los materiales están en la plataforma. Planificación y diseño de enseñanza. Es Viri Palamides. Ah, Está sí, ahí. por eso de Palamides. Y sí, los tengo, por eso preguntaba. ¿Qué dice uno de los capítulos? Bueno, Está todo gracias. de comienzo de año. Sí, sí. Está bien, no hay problema. Estamos despabilándonos después de mucho tiempo de descanso. Adiós. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias.